Hola, hola, hola familia del canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes. Y hoy, tenemos un tema que les va a encantar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Kerem Bürsin y el juego del amor y los negocios cambia con sus nuevas reglas. Y sí, amigos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, en su carrera, en su personaje y en cómo esta serie, El juego del amor, o Senkalkapme en turco, ha evolucionado y, bueno, ha cambiado las reglas del juego. Para los que no me conocen, mi nombre es, y este es el canal donde hablamos de series, películas, actores, actrices, y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Así que si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido. Prepárense para un viaje lleno de emoción, análisis y por supuesto, mucho Kerem Bürsin. Y si ya eres parte de la familia, gracias por estar aquí, me encanta tenerlos de vuelta. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. No se arrepentirán. Prometo que siempre tendremos algo interesante para ustedes. Ahora sí. A lo que vinimos. Kerem Bürsin, ¿quién no lo conoce? Es un actor turco con un carisma impresionante. Conocido por su talento, su físico y su capacidad para meterse en la piel de cada personaje. Pero hoy no vamos a hablar solo de Kerem, sino de cómo el juego del amor lo catapultó aún más a la fama y cómo, con cada nueva temporada y cada nuevo desafío, ha redefinido las reglas del juego. Y cuando digo las reglas del juego me refiero a cómo se entiende el romance en las series turcas, cómo se abordan las relaciones, y cómo el éxito comercial se entrelaza con la evolución artística de un actor. Empecemos por el principio. El juego del amor es una serie que básicamente cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que pierde su beca para estudiar en el extranjero y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Para obtener de nuevo su beca, Eda finge estar comprometida con Serkan. Lo que empieza como un trato laboral, obviamente evoluciona hacia el amor. Un clásico. Pero, ¿qué hizo que esta serie, entre tantas, se convirtiera en un fenómeno mundial? Primero, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la actriz que interpreta a Eda. Es innegable. La forma en que se miran, la manera en que interactúan, era como si la pantalla estuviera ardiendo. Esta química auténtica y vibrante fue uno de los pilares del éxito de la serie. La gente compraba la historia, se enamoraba de los personajes, y eso se transmitía directamente a los números de audiencia. Y como sabemos, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Cada escena, cada beso, cada gesto era comentado, analizado y compartido en todo el mundo. La interacción entre los actores, las entrevistas, los detrás de cámaras, todo alimentaba la pasión de los fans y mantenía la serie en boca de todos. La conexión que Hande y Kerem tenían, tanto dentro como fuera del set, era palpable y eso, sin duda, contribuyó a crear un vínculo emocional muy fuerte con la audiencia. Segundo, la producción de la serie. El juego del amor tenía una estética impecable. Las locaciones, la ropa, la fotografía, todo estaba cuidado al detalle. Esto combinado con una trama que combinaba comedia, drama y romance atrajo a una audiencia muy amplia. La serie no solo era atractiva visualmente sino que también tocaba temas relevantes para la juventud, sueños, ambiciones, el amor y por supuesto, las dificultades que se enfrentan en la vida. La elección de escenarios, desde las oficinas modernas y elegantes hasta los jardines floridos y los lujosos yates, transportaba al espectador a un mundo de ensueño. La ropa de los personajes, especialmente la de Eda, reflejaba su evolución y su crecimiento personal. La música, cuidadosamente seleccionada, acentuaba las emociones y creaba una atmósfera mágica. Todo esto, sumado a la trama cautivadora, convirtió a El juego del amor en un producto audiovisual de alta calidad. Pero, ¿dónde entra Kerem Bürsin en todo esto? Él, como Serkan Bolat, fue el eje central de la serie. Su interpretación fue clave para el éxito. Serkan es un personaje complejo, un hombre de negocios frío y calculador, que al principio parece insensible, pero que en el fondo esconde un gran corazón. Kerem supo darle a Serkan esa dualidad, esa vulnerabilidad que lo hacía tan atractivo. Y no solo eso, Kerem también se involucró en la producción.
Participó en la creación del personaje, propuso ideas, y se preocupó porque la historia fuera coherente y creíble. Su compromiso con el proyecto iba más allá de la actuación. Estaba involucrado en la construcción del personaje, en la definición de su arco emocional y en la narrativa general de la serie. Esta dedicación se tradujo en una interpretación convincente y en una conexión genuina con la audiencia. Kerem no solo interpretó a Serkan, lo entendió y lo hizo suyo. Ahora, hablemos de las nuevas reglas. ¿A qué me refiero con esto? Después de que la serie terminara, Kerem Bürsin ha seguido trabajando, pero su carrera ha tomado un rumbo diferente. Ha elegido proyectos más desafiantes, que le permiten explorar su faceta como actor y productor. Ha demostrado que no le interesa solo la fama, sino también el crecimiento artístico. Esta transición es crucial para entender la evolución de su carrera. Muchos actores, después de alcanzar el éxito masivo en una serie, se estancan en roles similares, repitiendo la fórmula que les funcionó. Kerem, en cambio, decidió tomar un camino diferente, buscando nuevos retos y oportunidades para crecer. Esta decisión demuestra su ambición y su compromiso con su oficio. Un ejemplo claro es su participación en la serie Jakob Seversen, donde también participó como productor ejecutivo. Esta serie es diferente a El juego del amor. Aborda temas más profundos, como el abandono infantil y la búsqueda de la identidad. Kerem, como Kerem, se ha reinventado, ha roto con la imagen del galán romántico y ha demostrado que puede interpretar papeles complejos y con matices. Jakob Seversen representa un punto de inflexión en su carrera. Abandonó la comodidad del romance ligero y se sumergió en una historia con una temática más compleja y emocionalmente intensa. Su rol como productor ejecutivo, además, le permitió tener un mayor control creativo y participar activamente en la construcción de la narrativa. Esta experiencia le permitió demostrar su versatilidad y su capacidad para asumir nuevos roles dentro de la industria. Además, ha diversificado su trabajo. No solo hace series y películas, sino que también participa en campañas publicitarias, da entrevistas, y utiliza su plataforma para hablar de temas importantes. Se ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes, que ven en él a un artista comprometido con la sociedad. Esta diversificación es una estrategia inteligente para mantener su relevancia y conectar con diferentes audiencias. Las campañas publicitarias le permiten seguir siendo visible y rentable, mientras que las entrevistas y las plataformas sociales le dan la oportunidad de expresar sus opiniones y conectar con sus fans. Su compromiso con temas importantes, como la defensa del medio ambiente o la lucha contra la discriminación, le ha ganado el respeto del público y lo ha convertido en un referente para muchos jóvenes. ¿Y qué implica esto para El juego del amor? Bueno, la serie sigue siendo un éxito rotundo en todo el mundo. Sigue siendo retransmitida, comentada y amada por millones de personas. Pero gracias a la evolución de Kerem, y a su decisión de aceptar nuevos retos, El juego del amor se ha convertido en mucho más que una serie de romance. Es el punto de partida de una carrera brillante y un testimonio del poder del trabajo duro, la dedicación y la ambición. Es la historia de cómo un actor puede cambiar las reglas del juego y redefinir su propia carrera. La serie sigue siendo una fuente de ingresos y reconocimiento para Kerem, pero su verdadera transformación se encuentra en su crecimiento profesional. Kerem ha demostrado que no hay límites para el crecimiento artístico. Que la fama no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para explorar diferentes facetas, para desafiarse a uno mismo y, sobre todo, para impactar positivamente en el mundo. Ha abierto el camino para que otros actores turcos se atrevan a tomar riesgos, a elegir proyectos que les apasionen, y a no conformarse con el éxito fácil. Su trayectoria es un ejemplo inspirador para otros artistas. Demuestra que la ambición, la dedicación y la búsqueda de la excelencia son fundamentales para alcanzar el éxito a largo plazo. Su decisión de tomar riesgos y de no conformarse con la fama ha abierto nuevas puertas para la industria turca del entretenimiento. En resumen, El juego del amor fue el trampolín que catapultó a Kerem Bürsin a la fama mundial. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a millones de espectadores. Pero gracias a la ambición y el talento de Kerem, esta serie se convirtió en mucho más. Es el punto de partida de una carrera en constante evolución, donde el actor ha demostrado que no le teme a los desafíos, y que está dispuesto a romper las reglas y reinventarse a sí mismo. El juego del amor fue el inicio de su ascenso, pero su carrera es mucho más que eso. Es una historia de superación, de crecimiento y de ambición.
Kerem Bürsin ha demostrado que el verdadero éxito no está solo en la fama, sino en el crecimiento personal y en la capacidad de dejar una huella en el mundo. Y El juego del amor es solo el comienzo de una historia fascinante. Su éxito no se mide solo en números de audiencia o en la cantidad de seguidores en redes sociales. Se mide en la capacidad de inspirar, de desafiar y de dejar una marca en la industria. Su historia es un ejemplo de cómo la perseverancia y la pasión pueden llevar a un artista a alcanzar sus sueños. Ahora bien, profundicemos un poco más en el impacto de Kerem Bürsin en la industria turca y en el mundo. Su éxito y el de El juego del amor no solo benefició a él, sino que también impulsó la exportación de series turcas a nivel global. Antes de El juego del amor, las series turcas ya eran populares en algunos países, pero fue esta serie la que realmente rompió barreras y conquistó audiencias en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, Europa y Asia. Este fenómeno no solo se debió a la química entre los protagonistas y a la estética de la serie, sino también a la calidad de la producción, a las historias que se contaban y a la capacidad de conectar con las emociones de los espectadores. Las series turcas y El juego del amor en particular, ofrecían una alternativa a las producciones occidentales, con tramas más complejas, personajes más profundos y una estética diferente. Además, la serie abordaba temas universales como el amor, la amistad, la familia, la ambición y los sueños, lo que la hacía atractiva para públicos de diferentes culturas y edades. El éxito de Kerem Bürsin y de El juego del amor también tuvo un impacto económico significativo en Turquía. La industria del entretenimiento turca experimentó un crecimiento exponencial, generando empleos y atrayendo inversiones extranjeras. Las series turcas se convirtieron en un producto de exportación muy rentable, generando divisas y proyectando la imagen de Turquía en el mundo. Además, el éxito de la serie impulsó el turismo en Turquía, ya que muchos fans de la serie viajaban al país para visitar las locaciones donde se filmaba. Otro aspecto importante a destacar es el impacto de Kerem Bürsin en las redes sociales. El actor es muy activo en plataformas como Instagram y Twitter, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, interactúa con sus fans y expresa sus opiniones sobre temas importantes. Su presencia en las redes sociales ha sido fundamental para mantener su popularidad y para conectar con sus seguidores de todo el mundo. Kerem utiliza sus plataformas para promocionar sus proyectos, para apoyar causas sociales y para compartir sus pensamientos sobre temas como la igualdad, el medio ambiente y la salud mental. Su compromiso con la sociedad y su actitud positiva han ganado el respeto y la admiración de sus seguidores, quienes lo ven como un modelo a seguir. En cuanto a sus futuros proyectos, Kerem Bürsin sigue demostrando su versatilidad y su ambición. Además de Jakob Seversen, ha participado en otros proyectos cinematográficos y televisivos, y se espera que continúe explorando diferentes géneros y roles. Su objetivo es seguir desafiándose a sí mismo y a sus seguidores, y seguir dejando su huella en la industria del entretenimiento. Es importante recordar que Kerem Bürsin no solo es un actor talentoso, sino también un hombre con una gran personalidad y con una visión clara de lo que quiere lograr en su carrera y en la vida. Su dedicación, su perseverancia y su ambición lo han convertido en uno de los actores turcos más exitosos y queridos del mundo. En definitiva, el impacto de Kerem Bürsin va más allá de su éxito en El juego del amor. Es un actor que ha logrado conquistar al público con su talento, su carisma y su compromiso con su trabajo y con la sociedad. Es un artista que ha roto las reglas del juego y que ha demostrado que es posible alcanzar el éxito sin renunciar a la autenticidad y a los valores personales. Bueno, familia, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre Kerem Bürsin y su impacto en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado este análisis y que hayan descubierto algo nuevo sobre este talentoso actor. Me encanta compartir estas cosas con ustedes. Y ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes de Kerem Bürsin? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué es lo que más les gusta de él? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Siempre me encanta interactuar con ustedes y saber qué piensan. No duden en dejar sus opiniones, ideas y cualquier cosa que se les ocurra. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem Bürsin y de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo.
Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.